puedan tomar su lápiz, su papelito, para que puedan tomar nota de todas las cosas que va a decir nuestro profesor el día de hoy. Dejo con ustedes al profesor Víctor Fuensalida. Mis hermanos, muchísimas gracias por su presentación, por el cariño, el aprecio que han tenido conmigo, al pastor también, por haberse tomado todos estos días y este tiempo para poder escuchar aquí a un servidor en lo que quiere compartir con ustedes y que espero sea significativo y de importancia para cada uno de nosotros. Quiera el Señor bendecirnos y guiarnos en esta hora en la exposición de su palabra. Hermanos, quiero que nosotros podamos mirar en la palabra de Dios el tema que vamos a presentar hoy día. Me refiero a Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. ¿Ya? En Joel capítulo 2 hay varios pasajes que nos describen un evento escatológico, profético de la mayor importancia. Voy a leer primero lo que describe el versículo 15 y dice así: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad. ¿Por qué las naciones se enseñarán de ella? ¿Por qué han de decir entre ellos o entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Una invitación de Dios para la preparación y para la entrega. La preparación para lo que significa el derramamiento del Espíritu Santo, para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Dios quiere que nosotros nos preparemos. Miren lo que dice el versículo 27 de este capítulo, de Joel capítulo 2. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Pues bien, mis hermanos, después de esta declaración viene lo que describe el versículo 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá, el sol se convertirá en tinieblas, sí, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Después de haber descrito, mis hermanos, el día de ayer y antes de ayer, ese lóbrego cuadro de las situaciones que vamos a tener que enfrentar, hoy
nos vamos a introducir en poder ver lo que significa el reavivamiento, el fuerte pregón y el fin del tiempo de gracia. Para poder nosotros cumplir con la tarea del fuerte pregón, del mensaje del tercer ángel, es condición inevitable que primero entre nosotros haya un reavivamiento. El fuerte pregón del tercer ángel es el que encontramos en Apocalipsis capítulo 14. Allí tenemos el mensaje de los tres ángeles, donde el mensaje del tercer ángel se describe claramente bajo las palabras que dicen de la siguiente manera, verso 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y luego dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Luego en el capítulo 18 aparece otra gran señal. Y dice el versículo 1: y después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó a gran voz, o con voz potente, dice otras versiones, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Verso 4 y último que vamos a leer. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Aquí está el fuerte pregón del tercer ángel, que invita al mundo a salir de Babilonia, de la confusión de religiones, de la confusión de doctrinas y de enseñanzas, y no recibir el castigo que Dios tiene para aquellos que le desobedecen y que pisoteen sus santos preceptos. Hermanos míos, para esta tarea maravillosa, impresionante y fundamental, necesitamos un reavivamiento que aparece descrito allí en Evento de los Últimos Días, página 93. Dice de la siguiente manera el espíritu de la profecía: la mayor, nótese bien la expresión y el lenguaje, mis hermanos, porque quiero que, como nosotros no somos lectores descuidados, sino que somos lectores cuidadosos, y eso lo aprendimos ayer, la sierva de Dios dice: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio, de la verdadera vida espiritual, en otras palabras, de la verdadera consagración, quiere decir esto aquí del espíritu de profecía. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Nótese bien el lenguaje. Dice: mayor, la mayor, no una de las mayores. Fíjense que nos dice una de las mayores necesidades que
tenemos, como si hubiera otras que estuvieran a la par que esta necesidad. No dice eso. No dice una de las mayores. No es una entre muchas necesidades que tenemos. Es la necesidad por excelencia. No hay otra necesidad más grande que esta, mis hermanos. La mayor. Y no solo es la mayor, mis hermanos. Es urgente. La sierva de Dios dice, la mayor y más urgente de nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. La mayor, la más urgente, y luego agrega, procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Pues bien, mis hermanos, esto está en consonancia con lo que el presidente de la Asociación General publicó hace algunos días atrás y una carta que publicó ya hace un par de años atrás de un llamado urgente al reavivamiento de la iglesia. Y ahora entregar un formulario donde indica pasos de lectura de los testimonios en búsqueda del reavivamiento que necesita la iglesia. Por lo tanto, lo que estamos tratando aquí es algo que le preocupa a la parte más importante del gobierno de nuestra iglesia, que es la Asociación General. Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos, a continuación. Debe haber esfuerzos fervientes, no esfuerzos espasmódicos, mis hermanos, no esfuerzos de vez en cuando, sino que deben ser esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino que no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Mire qué importante lo que sale aquí. Es nuestra más importante tarea. Debe haber esfuerzos fervientes en búsqueda del reavivamiento, porque el reavivamiento atrae y trae, mis hermanos, lo que la iglesia tanto necesita, la lluvia y el poder del Espíritu Santo. No hay cosa que necesite más, mis hermanos, hoy día para todo ámbito de la obra que tener el Espíritu Santo. La terminación de la obra de la predicación del Evangelio no es una obra que comenzó con el Espíritu y termina con el esfuerzo humano o con la carne humana, con el poder humano. No, mis hermanos. Comenzó con el poder del Espíritu Santo, con la lluvia temprana, y terminará gloriosamente por la lluvia tardía del Espíritu Santo. Por lo tanto, entre los dos extremos, la obra del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, la presencia y poder del Espíritu Santo son insustituibles. Cómo quisiera el Señor que nosotros alguna vez entendamos lo fundamental que es el Espíritu Santo en la vida y experiencia, misión, tarea y obra del Espíritu Santo en nuestro medio. Pero hay algo, mis hermanos, y quizá esta es la parte más incómoda a la hora de hablar del derramamiento del Espíritu Santo. Porque lógicamente nuestra humanidad se resiste, no acepta, no le gusta. Naturalmente nuestra estructura humana pecaminosa evita estas cosas. Y dice así, esto es lo que no nos gusta mucho. Dice la sierva de Dios, sin embargo, mediante la confesión, la humillación y el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición.
Luego termina con esta frase. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Si alguno tiene por ahí eventos de los últimos días, ya sabe que eso es lo que dice al final de este párrafo en la página 193. Notemos lo siguiente, mis hermanos. Destaqué de este pasaje las condiciones. Condiciones para el reavivamiento. Condición 1, mis hermanos, y esto no nos gusta, porque naturalmente al pecador no le gusta confesar el pecado. Hermanos, ¿necesita tu vida un reavivamiento? La condición primera que dice el Espíritu claramente es, debes confesar el pecado, pero la confesión sincera, no la confesión forzada. Si hay algo que Dios detesta con toda su alma, es el que se siente forzado a confesar su pecado, como lo hizo Caín, cuando finalmente le dijo, sí, Dios, yo maté a mi hermano. ¿Y qué? Sí, Caín confesó. Sí, confesó. Judas también confesó. Oh, he pecado entregando sangre inocente. Y Saúl también confesó que se había apartado de Dios. ¿Y cuál es? Sabemos que es el destino de Caín, el destino de Judas, el destino de Saúl. Sí, Satanás también, después que fue expulsado del cielo, también dijo, sí, pequé, hice lo peor que quería hacer. Pidió una entrevista con Cristo y dijo, Señor, sí, me equivoqué, hice lo peor, pero quisiera volver al cielo a donde yo estaba. No estaba arrepentido, confesaba la pérdida de su posición en el cielo. Dios no quiere ese tipo de confesión, porque en realidad el corazón no ha cambiado. La confesión debe ser por amor a Cristo, porque reconoce que su pecado ha causado el sufrimiento de Cristo en el Calvario, porque siente que el pecado, si no es confesado, lo va a llevar a la pérdida eterna de su salvación. En la verdadera confesión del pecado siempre es específica. Cuando yo he participado en muchas, hermanas, semanas de oración, y cuando se llama a veces, y nótenlo ustedes, mis hermanos, díganme si esto no sucede, cuando de repente el predicador, el ministro, el pastor dice, hermanos, es hora que confesemos nuestros pecados los unos a los otros, como dice la Escritura. Hay alguien que quisiera expresar su confesión de pecado o quizás pedir perdón por alguna ofensa que haya hecho aquí en la iglesia a algún hermano o hermana. No falta el hermano o la hermana que se para como en una actitud diciendo, miren qué consagrado soy yo o qué consagrada soy yo, y dice y se para, levanta la mano, pastor, yo quiero hablar, y mira a los hermanos, dice, yo quiero pedir perdón. Si es que algún hermano yo he ofendido, yo le pido perdón. Esa confesión es hipócrita de principio a fin. Si he ofendido a alguien, yo no estoy consciente que haya ofendido a alguien, pero si algún hermano se sintió ofendido por algo que yo dije, por algo que yo hice, bueno, le pido perdón. Oh, y todos dicen, oh, confesó el pecado, qué gran hermana. Oh, confesión hipócrita es esa. Qué hipócrita es esa confesión. Qué distinto sería, pastor, yo levanto mi mano, quiero pedir perdón. Yo al hermano fulano de tal, yo hablé mal de él. Y no he sentido simpatía ni amor por él. No me ha interesado lo que le pasa. Me ha importado nada su experiencia, sus pruebas. Yo quiero pedirle a mi hermano, específicamente hermano, con nombre y apellido, yo quiero pedirle a usted perdón por no amarlo como Cristo me dice que debo amarlo si soy hijo de Dios. Y yo quiero ir donde usted y se acerca al hermano y le extiende su mano y le da un abrazo y se abrazan y si tienen que llorar, lloran.
Esa es una confesión verdadera del pecado. Eso es lo que marca la diferencia. ¿Saben? Hay una visión de Elena de White del año 1901 que está en Eventos de los Últimos Días. Yo se la voy a dejar aquí, ustedes la busquen y la lean, donde les fue mostrado que ella veía que en el templo de Battle Creek un predicador, un pastor, leía el llamado al arrepentimiento a la iglesia de la Odisea. Y luego de leer esta parte, el predicador decía, yo he sido así, yo he sido ciego, yo he sido vanidoso, he sido orgulloso, y yo ahora en este minuto quiero pedir perdón. Y bajaba del púlpito y se iba específicamente persona a persona en el templo pidiéndole perdón por los pecados y las ofensas que le había hecho. Nadie dice sentía tanto orgullo como para no pedir perdón y reconciliarse con su hermano. Se leían las palabras de las promesas. Yo corrijo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y un hermano tras otro, una hermana tras otra, hasta que todas en la iglesia se abrazaban. Lloraban algunos fuertemente pidiéndose perdón y reconciliándose. Y luego juntos oraron a Dios pidiendo perdón. Qué maravillosa obra. Dice la sierva de Dios, se respiraba un ambiente como el de Pentecostés. Salí de esa visión y desperté, y una voz del cielo me dijo, esto habría sucedido si en el Congreso de la Asociación General de 1901 se hubieran seguido los consejos de Dios. Esto podría suceder en nuestras iglesias si siguiéramos los consejos divinos. Confesión del pecado, mis hermanos. Los padres tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos porque hemos errado tantas veces contra ellos. Nuestros hijos deben pedirle perdón a los padres por no seguir el consejo de sus padres. Donde más les cuesta a una persona es pedirle perdón a sus familiares. Si en la familia, en el círculo de la familia, existiera la sinceridad del perdón y del arrepentimiento y la unión, esa influencia espiritual llegaría a la iglesia. En el libro Home Missionary, Hogar Misionero, salió hace muchos años, no ha sido traducido en español, de la hermana White, dice claramente, una sola persona, mis hermanos, y dice así, miren, escucha bien, una sola persona que tenga un alto concepto del deber y que busque fervientemente la promesa de Dios provocará que las iglesias sean reavivadas. Las iglesias, una sola persona. Dios necesita uno para impactar a toda una iglesia y a más de una iglesia. Un solo Elías impactó a toda la nación de Israel. Un solo Juan el Bautista impactó a toda Judea y más allá hasta la región de Galilea y de Samaria. Un solo hermano allí en la iglesia, en el distrito de Puente Alto y de las iglesias donde nos estén mirando en este minuto, que busque sincera, profundamente la bendición de Dios, confesando su pecado, y ese va a ser, y ese o esa, hombre o mujer, a Dios no le interesa el género, a nosotros nos interesa, a Dios no, va a producir un impacto tremendo en la iglesia, sea un laico, sea un anciano, sea una diaconisa, sea un diácono, un joven o el ministro, consagrado o el pastor. Confesión del pecado, mi hermano, confesión del pecado. A la confesión del pecado dice la humillación. Sin embargo, repito esta parte. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación y el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las promesas, con las condiciones, perdón, en virtud de las cuales Dios ha prometido concedernos su bendición. ¿Cuál es la bendición? La lluvia tardía. Ah, mi hermano, pero hay algo que no nos gusta a los seres humanos es humillarnos. ¿Usted se humillaría? Piénselo bien.
Ah, yo me humillaría, sí, ante el Señor yo me humillaría. Ah, pero humillarse delante de su hermano. ¿Usted se arrodillaría pidiéndole perdón a su hermano? Fíjense, los esposos tenemos actitud, y especialmente el esposo chileno, tenemos esa actitud a veces un poquito machista. Usted se arrodillaría delante de su esposa y con lágrimas en los ojos diría, amada mía, perdóname. Perdóname por todo lo que te he hecho, porque en más de una oportunidad me he olvidado de ti, no he orado por ti, te he ofendido, me he sido impositivo, te he hablado con un lenguaje rudo, donde lo que menos he mostrado es a Cristo. He reflejado, pero perfectamente a un demonio y a Satanás, pero no a Cristo, cuando yo soy hijo de Dios y yo debiera reflejar a Cristo, y tú debieras ver a Cristo en mí. Esa es una tarea de humillación tremenda, tremenda. Dios quiere que nosotros nos humillemos, humillados bajo la mano poderosa de Dios, dice la Escritura, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Los santos ministros de Dios necesitan humillarse. Lo dice Joel capítulo 2. Fíjense lo que dice claramente mi hermano. Voy a volver a leer esta parte de la Escritura, porque es tremendo lo que aquí dice. Y no sé si ustedes podrán decir cuándo ustedes vieron que esta obra, tal y como lo describe Joel 2, ha ocurrido en la iglesia. Dice Joel 2, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Voy a hacer una Versículo pregunta. 17. Sí, versículo 17. Gracias, pastor. Yo voy a preguntarle aquí a mi pastor. Los ancianos somos ordenados, por lo tanto somos ministros. Los diáconos somos ordenados y también somos ministros. Los pastores son ordenados y son ministros. Yo quiero preguntar a mi hermano, ¿cuándo usted ha visto a los diáconos, a los ancianos y a los pastores derramando lágrimas, doloroso llanto, por la necesidad de una iglesia que necesita del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces usted junto a su pastor ha llorado, llorar, hermano, llorar, la palabra es llorar, llorar, pidiendo la bendición de Dios, que Dios no nos quite su Santo Espíritu y que perdone a su iglesia? Llorar, hermanos. Un pastor decía, ¿sabe por qué no lloramos? Porque nuestros ojos están secos. Pero ¿saben por qué están secos nuestros ojos? Decía él. Porque nuestro corazón está seco. ¿No creen que es ante la urgencia del tiempo, mis hermanos? ¿No creen ustedes que ya a lo mejor es tiempo de que nosotros lloremos entre la puerta y el altar y digamos, Señor, no entregues al oprobio tu heredad, no dejes que Satanás dañe más a tu santa iglesia, que no nos siga arrebatando a tus hijos y llevándolos a la perdición? Señor, fortalécenos, perdónanos, Señor. Si yo viera esa escena, mis hermanos, un pastor, un ministro, un diácono, un anciano, no que sea un emocionalista arrebatado, no, sino que esas lágrimas que sabemos que brotan del dolor intenso que se siente por la situación, por el amor a la iglesia intenso ahí del corazón, y con lágrimas en los ojos dijera, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? La hermana Juay más de una vez lloró y lloró profundamente, no porque era llorona, mis hermanos. La sierva de Dios no era llorona, era una persona que sentía la sensibilidad, el dolor de la necesidad que veía de la iglesia. Y veía, Señor, ¿cuándo, Señor, tu pueblo se va a despertar? Humillación. Pero esa parte, esa palabra humillación que nos duele, que nos cuesta, si no se humilla la iglesia, no recibirá bendición. ¿Qué dice
el canto que se inspira en el texto de Crónicas de los heraldos del rey. Si mi pueblo, que mi nombre invoca, se humilla, se humilla. Si mi pueblo, no canto bien, pero dice que mi nombre invoca, se humilla y me busca en oración. ¿Qué va a hacer Dios? Entonces yo iré desde los cielos, sanaré su tierra y nos protegerá y nos bendecirá y derramará su Santo Espíritu. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa hermosa alabanza de los heraldos del Rey? Pero pregunto, ¿cuántas veces se ha hecho realidad en la vida de la iglesia? ¿Cuántas veces, mi hermano? ¿Cuántas veces? ¿Y cuánto tiempo tendremos que esperar en el futuro para que esto ocurra? Hermanos, las almas se están muriendo hoy, no mañana. Hoy se llevó una cosecha de almas tremendas que murieron sin Cristo. Marcaron su destino para la eternidad y en esas personas la cruz fracasó. Porque no hubo un pueblo consagrado lleno del Espíritu Santo que les llevara el mensaje del Evangelio. Porque todavía la iglesia dice, me consagro, no me consagro, me entrego a Dios o no me entrego. O pongo un pie en la iglesia y otro en el mundo. Pongo los dos pies en el mundo o pongo los dos pies en la iglesia. Está todavía vacilando. Por eso que dice que somos tibios, no somos ni lo uno ni lo otro. Hermanos, humillación. Y la humillación que nos lleve al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? La maravillosa declaración de perdón, el camino a Cristo nos dice claramente, es la tristeza por el pecado cometido, tristeza, llorar por nuestros pecados, ¿cierto? Y el abandono del mismo. Mientras no abandonemos el pecado, no hay arrepentimiento verdadero. La palabra arrepentimiento en el idioma original es metanoeo, significa cambio de mente, cambio de mentalidad. Cuando yo me arrepiento, cuando mi familia se arrepiente y cuando la iglesia se arrepiente, es porque ha sentido tristeza por el pecado cometido y lo ha abandonado. Ha cambiado de mentalidad. Hermanos, ¿cómo se logra esto? Fíjense que esta última, la tercera, la cuarta, es la puerta con la cual se abren estas tres anteriores. Solamente cuando nosotros nos acerquemos a Dios con oración ferviente, intensa, sin cesar, mis hermanos, sin cesar. Entonces, el Espíritu Santo vendrá y empezará a impresionar las mentes y los corazones, uno tras otro, para llevarnos al arrepentimiento, a la humillación según Dios y a la confesión del pecado. Pero es en respuesta a la oración. Comento un hecho, mis hermanos. Cuando nosotros, y el pastor lo sabe, lo he hecho yo, lo ha hecho el pastor, lo ha hecho los pastores, hemos hecho semanas de arreglamiento o 10 días de ayuno y oración, 10 días, ahí, al estilo de Pentecostés, ¿ya? O una semana de arreglamiento, una semana de humillación, no importa cómo le llamemos, o de despertar de la iglesia. Una semana. Pero se me pega esto de lo de profesor. Si yo programo una actividad para cumplir un cierto objetivo en 7 días, mi objetivo es que al final de los 7 días, los hermanos de iglesia hayan experimentado un reavivamiento. Como profesor, al llegar al 7º día y terminar esta actividad, yo tengo que evaluar, porque eso me exige a mí como profesor, el sistema educativo, yo tengo que evaluar
si se produjo el relevamiento o no. O como diría alguien, mi plan es que los niños aprendan a leer. Estoy en marzo, en junio tienen que estar leyendo. Cuando llegue junio, yo tengo que hacer una evaluación. ¿Y qué tiene que haber ocurrido? ¿Qué tiene que estar, cómo tienen que estar los niños? Leyendo. En junio tienen que estar leyendo, porque yo programé que en junio los niños tienen que estar leyendo. Y hice todo un programa de actividades para que en junio los niños estuvieran leyendo. Hacemos 10 días de búsqueda del Señor o de arreglamiento, de despertar, con ayuno, con todo un programa muy bonito, o 7 días, una semana de arreglamiento, pero cuando llega el final, el séptimo día o el final de los 10 días, ¿se reavivó la iglesia? Bueno, ¿se reavivó la iglesia o no? Estamos acostumbrados a cumplir programas, no a alcanzar objetivos. Si yo como profesor, mis hermanos, mire, voy a decir lo que pasa en el sistema educativo, si yo programé que de marzo a junio, los alumnos iban a estar leyendo, llega junio y los niños no leen, y ni siquiera se saben las vocales, o se las saben muy mal, y me viene el sistema a medirme a mí, bueno, usted puso un objetivo, los niños están leyendo, la verdad es que yo hice todo el programa, pero los niños leen, y yo le insisto, no, pero yo hice el programa. No, yo le pregunté si los niños leen. Usted se puso un objetivo, que los niños leyeran. ¿Los niños leen ahora ya o no? Y yo le contesto, no, pero hice todo el programa. No, usted es un profesor inútil, usted no nos sirve. Chao, váyase. Hermano, esto es lo que siempre me ha preocupado y yo se lo comparto con amor, con cariño, porque es mi preocupación. Hacemos semanas de arrebatamiento. Al final de los 7 días, ¿se reavivó la iglesia? Si no se reavivó la iglesia, ¿tengo que detenerme ahí o tengo que seguir? Si nuestro objetivo no es cumplir un programa, sino alcanzar una meta, yo tengo mi meta es el reglamento y hago un programa para alcanzar un objetivo. Lo importante para mí es el objetivo, el reavivamiento, no el programa, el reavivamiento. El programa son los medios, las herramientas que me van a llevar a un fin. Pero ¿qué nos ha pasado? Que nos hemos conformado que creer que el programa que hemos hecho, cumplimos el programa, se hizo el programa de herramientas, sí se hizo. Muy bien, y ponemos los tic, 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 tic de aprobación y terminamos contentos como distrito y como iglesia porque hicimos el programa. ¿Pero alcanzamos el objetivo? Mientras la iglesia no se ponga como objetivo que va a empezar un programa y una actividad hasta alcanzar el arrebatamiento nunca vendrá y hará miles, millones de semanas de oración, millones de semanas de arrebatamiento y nunca avanzar lo que busca porque cumple el programa. Y al séptimo día lo termina, listo, chao. En 1903, en un colegio de Battle Creek, ¿sabes? Estoy diciendo, me parece que es Battle Creek, la sierva de Dios le fue mostrado en visión una actividad. No, participó de una actividad en una semana de oración que se estaba haciendo, con vigilia. Y la reunión siguió avanzando, siguió avanzando, siguió avanzando. Los temas estaban muy interesantes, había alabanza, había oración, confesión del pecado. Pero de repente un hermano se paró, anciano de iglesia, dijo, ya es prudente, son las 12 de la noche, yo creo que es imprudente que sigamos hasta ahora con este programa. No debemos ser fanáticos, terminamos el programa y vamos. Y terminaron el programa. ¿Saben qué pasó? Después, unos días después, le fue mostrado a la hermana White que si esa noche hubieran seguido un par de horas más, habría sido derramado el Espíritu Santo en esa iglesia. Pero fue más importante la prudencia. Un par de horas después, y el Espíritu Santo habría sido derramado en ese lugar. Para que ustedes sepan de esta historia,
Lo pueden leer en el libro, anoten el libro para que ustedes sepan la fuente. La mayor necesidad del adventismo. ¿Ya? Se llama La mayor necesidad del adventismo. Ahí está ese relato. Ahí cuenta el pastor con los testimonios de la sierva de Dios que esa noche, si tan solo hubieran seguido en esa actividad, el Señor habría venido derramando su espíritu, hermano. Y se lo perdieron porque era más prudente terminar esa hora. No, ¿cómo va a estar toda la noche? Eso es fanatismo. ¿Se fueron para la casa? Con un programa bien hecho, lindo, con lindas canciones, con lindo de todo, pero sin el Espíritu Santo. Mire la última declaración, y la puse en grande, hermano. Perdone que la haya puesto en grande, pero esto es el secreto del éxito de la iglesia, mis hermanos. Dice la sierva de Dios claramente, inconfundiblemente, distintamente, para todas estas, perdone que use el lenguaje grandilocuente, pero es que es demasiado importante lo que dice ahí. Solo en respuesta a la oración habrá un reavivamiento. Textualmente dice, solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Wow. Y nosotros creemos que con cantar harto va a venir un reavivamiento. Fíjense que nos dice ahí, cuando ustedes hagan hartos conciertos de música cristiana, el Espíritu, no dice eso. No dice ahí cuando hagamos exposiciones eruditas de la teología adventista. No dice eso. Dice en respuesta a la oración, en respuesta a la oración y en respuesta a la oración. ¿Qué tiene que hacer la iglesia, mi hermano? Adivinen qué tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer usted en su vida, mi hermano? ¿Qué tiene que hacer usted en su familia? ¿Qué tenemos que hacer los ancianos, diáconos y pastores? Orar, orar, orar. Cantamos dulce oración y resulta que parece que no nos gusta, parece que fuéramos diabéticos espirituales. Dulce oración, no, eso es, no, mucha oración me puede hacer mal. Diabéticos espirituales. Porque no compartimos ni vivimos la dulce oración. Hermano, no seamos diabéticos espirituales. Debemos orar, orar y orar. Y yo le digo, hermano, tan ciertamente, de que hay un Dios en los cielos, y no me arriesgo a decir esto, pero digo con toda la serenidad y la responsabilidad, tan ciertamente como hay un Dios en el cielo, si ustedes, mis hermanos, como personas, como familia y como distrito, empezaran una cadena y un programa de oración intenso, ustedes tendrán el reavivamiento que tanto tiempo la iglesia espera. Y se lo aseguro, en el nombre de Dios se lo aseguro, porque lo dice el Señor mismo. Solo en respuesta a la oración vendrá un reavivamiento. Es que yo no sé cómo confesar el pecado. Ore y va a ver cómo la confesión de pecado viene. Es que no sé cómo arrepentirnos. Ore y el Espíritu lo va a llevar a arrepentirse. Mi hermano, no sé cómo humillarme. Ore y el Señor lo va a guiar a ese humillación para salvación. Hermano, no sé orar fervientemente. Comience a orar y va a ver que usted pronto va a orar fervientemente. Termino con un testimonio esta parte, mis hermanos. El pastor Arturo Schmidt estaba dando unas conferencias en Francia y se le acercó una esposa de un médico y le dice, pastor, mi esposo es ateo, muy ateo. Esto ocurría por allá por el año 1982. Han ido hermanos, han ido pastores, han ido diáconos, han tratado de que mi esposo, demostrarle que Dios existe, y mi esposo no acepta que Dios existe. Y yo amo a mi esposo, yo quiero que mi esposo se salve. Y mi esposo es sincero. Él recibe a todo lo que viene a verlo, pero nadie le puede dar una evidencia para que él crea en Dios. ¿Podría usted, pastor, ir? El pastor Arturo Smith le dijo, hermana, iré. ¿Qué día?
Bueno, el día martes, a las 20 horas, se hizo la cita. A esa hora estuvo allí el pastor, le abrió la puerta el esposo, el médico, le dice, un gusto, usted tiene que ser el pastor al dentista, un gusto en saludarle, yo soy fulano de tal, espero que usted me pueda dar unos buenos argumentos porque nadie me ha podido mostrar realmente que Dios existe. Entonces el pastor Arturo Smith lo saludó amablemente, sacó un lapicito y le dijo, mire, lo que usted va a hacer para que sepa que Dios existe, yo no se lo voy a decir, ni lo voy a convencer, porque aquí podemos estar discutiendo toda la noche una y mil argumentos sobre eso y puede que no saque nada. Lo que va a hacer usted es, todos los días, va a sacar su relojito aquí, lo va a poner frente a usted en el velador, se va a arrodillar y va a orar 1 hora diaria preguntándole a Dios si Él existe y que Él le muestre que Él existe. Se larga a reír el médico. Pastor, yo no voy a hacer eso. Si no creo en Dios, ¿cómo lo voy a hacer? A ver, le dijo, cuando usted como médico, cuando va un paciente a consultarle y usted le da la receta para que se mejore, ¿qué espera que usted que haga el paciente? Para que se mejore, por supuesto. Bueno, que se tome la receta, es lógico. Y usted espera que el paciente le cuestione la receta y que le diga, no, porque estos remedios yo quiero otro. No, pues si el facultativo soy yo. Pues bien, mi hermano, le dijo el pastor, en este tema espiritual usted es el paciente y yo soy el médico. Aquí está, y le sacó un papelito y lo anotó. Todos los días, 1 hora diaria, va a orar por 7 días seguidos, preguntándole a Dios y diciéndole a Dios todo lo que usted siente. Pero hágalo y sea sincero. Si usted es sincero, lo va a hacer. Difícil que lo haga, no lo voy a hacer. Mire, usted es un hombre ocupado, yo también, sacó el papelito, el pastor se lo pasó. Gusto en saludarle, que le vaya muy bien, y el pastor se fue. Se fue. Ni un argumento más. Hermano, siguió el pastor dando su conferencia. A los 3 días, como a las 2:30 de la mañana, suena su teléfono donde él estaba. Insistentemente. Se despertó, tomó el fono, se lo puso en la oreja y le dice, Pastor Arturo Smith, sí, dice, medio despierta, y sí, soy yo. Y del otro lado decía, Pastor, su receta funcionó, creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios. Cuando él estaba dando el pastor este sermón acá en Latinoamérica, se había bautizado a él y 3 de sus hermanos profesionales lo había convertido el ateo, que oró, que oró. ¿Cuál fue el secreto? Oró, mi hermano. ¿Cuál es tu secreto? Que ores. ¿Cuál es mi secreto? Que ores. Oremos. Hermano, dentro de esta temática vamos a decir esto porque se nos fue el tiempo y se nos fue como el agua entre los dedos. ¿Ya? Para que haya arreglamiento, la sierva de Dios pone que hay 2 condiciones claras. Fíjense lo que dice. Debe producirse un relevamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son 2 cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio en ideas y teorías, en hábitos y prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma han de hacer su obra designada. Ya está designado. Dios les dijo, ustedes van a producir este impacto en la iglesia y lo va a producir. Eso es certeza para nosotros, nuestro hermano. Nos está diciendo que debemos tener la seguridad de que el reavivamiento y la reforma harán su obra. ¿Ya? Y al hacerlo, deben fusionarse. Hermanos míos, muchos de los que se llaman reformadores en la iglesia y que buscan el reavivamiento
Primero quieren hacer la reforma y dejan en segundo plano el reavivamiento. No, que la iglesia está funcionando mal, que hay que sacar a este pastor, que esta estructura está mal hecha, que aquí y allá, y critican y ponen sus dardos contra la iglesia, uno tras otro, uno tras otro. Esos reformadores les cabría mejor usar la palabra deformadores, no reformadores, causan daño. Y siempre un alma incauta termina perdida por causa, y a veces más de un alma, por causa de estos, entre comillas, reformadores de la iglesia. No, que la iglesia se ha vuelto una institución comerciante. Uno hablaba con desfachatez allí en YouTube. La empresa llamada Iglesia Adventista. Empresa. Los comerciantes. Otro que veía decía, esos pastorcitos que ustedes pagan con sus diezmos. Qué ofensivo. No, yo no le pago al pastor con mis diezmos. El Señor sostiene a sus siervos. El diezmo es del Señor. Y el Señor sostiene a sus ministros y Él determinó que los ministros tienen que ser sustentados por los diezmos, no yo. Pues bien, esos deformadores siempre quieren cambiar la iglesia, hacer una reforma sin reavivamiento. Por lo tanto, están equivocados. No podemos cambiar la forma en que hacemos las cosas si primero nuestra vida espiritual no ha cambiado. Primero debe haber un reavivamiento aquí en el corazón. Y cuando el corazón se llena de la sabiduría y del Espíritu Santo, entonces el Señor dice, ahora que ya está lleno de mi Santo Espíritu, ahora vamos a hacer una reforma. Y en la reforma, mire lo que va a pasar. Va a haber una reorganización de la iglesia, pero bajo la conducción del Espíritu Santo, mis hermanos. No para pelearse ni dividirse unos con otros, no. Una reorganización de todos unidos en espíritu y en verdad, digamos, vamos a decir, miren, cambiemos esto aquí, cambiemos esto acá, el Señor nos está mostrando esto para que ahora sí hagamos una obra que nadie la va a detener. Un cambio de ideas, dice, un cambio en las teorías, en los hábitos que tenemos, e incluso en las prácticas. Miren las cosas que van a cambiar. Va a haber una reorganización, va a haber cambio de ideas, cambio en teorías, en hábitos y prácticas. Pero todo eso, hermano, va a ser ministrado por el Espíritu Santo, porque tiene que venir producto del reavivamiento de la iglesia. Esa tarea la tenemos por delante nosotros. Esa es la tarea que primero yo debo buscar, el reavivamiento. Y la reforma viene como consecuencia la reforma viene como consecuencia del reavivamiento. No nos dejemos engañar con aquellos que están haciendo una obra de sedición, de separación, de dividir la iglesia con mensajes pseudo bíblicos. ¿Usa los escritos del Espíritu para decir? Sí, pero ¿saben cómo lo usan? Lo usan para veces para apalear a la gente, para tirar, buscan la cita ahí bien buscada y empiezan a tirarla en contra de la administración, de la organización, de los pastores, de los líderes. La cuestión es que ellos siempre son los perfectos y los demás están todos equivocados. Hubo uno que pensó así, mi hermano, y se llamaba Lucifer. Y ustedes saben cuál fue el resultado. Hermanos, vamos a dejar el tema hasta aquí. Vamos a terminarlo el día de mañana porque este tema tiene todavía cosas mucho más maravillosas, pero nos toca terminar ya. Voy a pedirle al pastor que por favor pueda poner el tema musical que nos dice para dónde vamos. Hermano, escúchelo, póngale atención.
Vamos a esperar un poquito que se active ahí el video bien, que no nos quiere salir el sonido.